Saludamos a la doctora Andrea Gómez, ella es médico, experta en epidemiología. Doctora Gómez, quisiéramos conocer su punto de vista sobre este momento en el cual se encuentra Ecuador y se encuentra el mundo con respecto a la pandemia. Situación. Sí. Bueno, en el momento que estamos viviendo, sobre todo en nuestro país, hay un incremento de casos. Este incremento de casos se ha observado desde el mes de octubre aproximadamente, y esto con un efecto de los feriados también y de que ha continuado circulando la variante Delta. Ahora con la nueva variante también los escenarios han cambiado. Hay que tomar en cuenta que es una variante que se transmite con mayor rapidez que las variantes anteriores, lo que le da una ventaja frente a la variante Delta. Es probable que, como el resto de países en donde ya llegó esta variante, probablemente sea la más prevalente en las próximas semanas. Lo que está sucediendo en nuestro país en este momento es también lo que vimos el año pasado, con una diferencia de que ahora tenemos vacunas. Esto ha hecho que tanto hospitales como cuidados intensivos no se han visto con una carga excesiva de pacientes. Sin embargo, ha existido ya un aumento de casos, por lo que es muy importante prevenir y evitar nuevos contagios. Por otra parte, también no se ha observado un incremento tan rápido de vacunación desde aproximadamente el mes de septiembre-octubre, como se observó desde el mes de junio-julio, que hubo un incremento bastante rápido de vacunación gracias al esfuerzo de este gobierno. Sin embargo, en los últimos meses no se ha observado este incremento. Entonces, se necesitan nuevas estrategias para que se pueda aumentar este número de personas vacunadas, lo que nos ha dado una ventaja frente a otros países. Lamentablemente, una de las causas de estas nuevas variantes es que hemos dejado que el virus siga circulando al no vacunar a todos los países en el mundo. Hay países que que no llegan ni al 30% con las 2 dosis, y hay países que ya van por una 4ª dosis. Entonces, la inequidad, no trabajar en conjunto, no ser solidarios a nivel mundial ha generado este aumento de casos tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Doctora Gómez, muy buenos días. En Ecuador hay vacunas, los lugares habilitados han operado prácticamente sin detenerse para que quienes deseen vacunarse puedan acercarse, ya sea la primera dosis, quienes no la hayan recibido, o la segunda, o en el caso de quienes quieran colocarse la dosis de refuerzo o la tercera dosis, como se la ha conocido. Sin embargo, vemos que el flujo, como usted mismo manifiesta, cada vez es menor. ¿A qué le podemos atribuir? Quizás todavía hay un grupo importante de personas que le temen a la vacuna, que tienen dudas, que no quieren vacunarse, o falta una estrategia por parte del gobierno nacional para acudir a ciertos sectores a quienes se les dificulta el acceso para llegar, por ejemplo, aquí en la ciudad de Cuenca, uno de los centros de vacunación, uno de los centros de salud que están habilitados para las vacunas, o es un poco de todo? Bueno, sí, se suman muchos factores. Por una parte, el hecho de que falta información, ¿no?, de cuáles han sido los efectos positivos de la vacunación en nuestro país. Por ejemplo, otros países dan a conocer desde que aumentó la vacunación han descendido los casos a tanto, o ha existido una disminución de ocupación hospitalaria, pero en el país no tenemos esos datos en este momento. Por otra parte, también el conocer dentro de los hospitales, lamentablemente quienes han fallecido han sido personas, lamentablemente, que no se han vacunado o no han tenido sus dosis completas. Sí han existido casos de personas que, a pesar de tener las dosis completas, han tenido una enfermedad grave y en algunos casos han fallecido, pero el número de casos son mucho menores a los casos de personas que no han tenido sus dosis completas o que no se han vacunado. Entonces, yo creo que el dar información, el decirle a la ciudadanía qué es lo que está pasando, también le brinda las herramientas para tomar la mejor decisión. Y por otra parte, quienes ya se han vacunado con una primera, con una segunda dosis, también tienen esta falsa sensación de seguridad. Hay que tomar en cuenta y decirle también a la población que la circulación del virus ha ido disminuyendo poco a poco hasta el mes de octubre, y que ha ido aumentando. Y esa falsa sensación de seguridad que da tener las vacunas ha hecho que muchas personas incluso disminuyan sus cuidados en salud pública. Y
como todas las personas a mi alrededor están vacunadas, muchas personas mantienen estos medios, estas medidas de bioseguridad, la circulación también va disminuyendo. Pero desde el mes de octubre esta circulación del virus ha ido aumentando y ahora nos encontramos en un mayor riesgo que en el mes de septiembre, por ejemplo. Entonces es muy importante que también la ciudadanía conozca esto para que pueda tomar las mejores decisiones. Por otra parte, también conocer qué es lo que pasa con las personas que no se han vacunado, cuál es la razón y trabajar frente a ello, ¿no? Si yo no conozco, si no converso con la ciudadanía, si no converso con las comunidades, no sé qué es lo que está pasando. Y puedo yo tomar decisiones fuera de su contexto también, fuera de su vivencia y de cómo se relacionan frente al mundo. Hay que tomar en cuenta que muchas de las provincias que tienen una menor vacunación son provincias que se encuentran en nuestro oriente ecuatoriano. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Definitivamente se necesita conocer, se necesita información para tomar las mejores decisiones. Y definitivamente hemos visto una reducción en la velocidad de vacunación. Ojalá que la campaña que hubo este fin de semana haya tenido un efecto positivo y más personas se hayan vacunado. Y también ojalá podamos ya ir accediendo de manera más temprana también a la dosis refuerzo. Dicho sea de paso, durante estos días de Navidad se reporta una baja asistencia para vacunación. Ojalá se incremente. En todo caso, ¿cómo mira usted, cómo evalúa la decisión de la Autoridad Sanitaria Nacional de declarar obligatoria la vacuna contra la COVID-19? Bueno, la verdad no he podido acceder a toda la información del por qué esa decisión y aquí yo especulo en términos de que hay un punto en donde las decisiones individuales pueden generar un efecto negativo en la salud y la vida de la población y es cuando hay que tomar decisiones como estas. Ahora, se esperaría que sea la última acción en términos de salud pública el obligar una vacuna que ojalá fuera voluntaria y ojalá fuera no desde la solidaridad. Desde mi punto de vista, se necesitan acciones de motivación, campañas de vacunación. Yo creo que todos recordamos a Máximo hasta el día de hoy, pero ese tipo de campañas ayudó mucho a que el porcentaje de vacunación aumente drásticamente en los años 90. En este momento también existen otros tipos de acciones que se están haciendo en otros países para aumentar la vacunación. La obligatoriedad también tiene sus excepciones, ¿no? Las personas que han tenido alguna alergia o personas que por alguna razón o algún motivo de salud no podrían colocársela. Pero yo creo que sí se necesita un llamado a la corresponsabilidad, aquí sí, al trabajo conjunto entre ciudadanía y gobierno para poder aumentar la vacunación. Habría que ver cuál fue el análisis, ¿no? Y ojalá nos puedan decir, ¿no? Hasta aquí realmente no teníamos un aumento de vacunación, pero desde que se hizo obligatoria, ¿qué fue lo que pasó? ¿Realmente hubo o no hubo un aumento? En algunas sociedades la obligatoriedad, lejos de resultar positivo, resulta algo negativo, pero esperemos que en este caso ojalá aumente la vacunación, porque la vacunación definitivamente nos ayuda a todos y todas cuando todos y todas estamos vacunados. Y es algo que no hemos entendido tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Una de las ventajas que le hemos dado al virus para que siga circulando es que muchos países no se han vacunado, no han llegado a su segunda dosis y otros países ya están en su cuarta dosis, se ha equiparado vacunas y no se ha trabajado de manera solidaria. Doctora Gómez, han pasado prácticamente 2 años desde que inició la pandemia, pero las deficiencias que vivimos al inicio prácticamente no se han superado. Usted hizo ya referencia a esta ausencia de información por parte de las autoridades, por parte del gobierno, una información oportuna, clara, que nos permita tener los datos suficientes para la toma de decisiones, pero quizás otros 2 elementos sobre los cuales tampoco se ha trabajado y que son fundamentales, sobre todo ahora que estaríamos enfrentando probablemente una nueva ola de contagios, es las pruebas, los tests. Eso no se pudo hacer al principio y el número de pruebas ha ido disminuyendo cada vez más y tampoco se ha logrado cumplir con el fortalecimiento del sistema de salud o el mejoramiento del sistema de salud para enfrentar, ojalá no sea así, una nueva ola o un nuevo pico de contagios que podría colapsar el sistema.
Efectivamente, una de las debilidades que tuvo el gobierno anterior y que lamentablemente se ha mantenido es que no se ha aumentado esa capacidad diagnóstica. Hay países que, por ejemplo, hacen 100 test por caso positivo y nosotros no hemos pasado de los 4 test por caso positivo, cuando un mínimo debería ser al menos 10 test por caso positivo. Es decir, si tengo un caso positivo, hacer al menos 10 test más. Y eso nos brindaría una mayor información. Otros países ya no hablan de casos confirmados de COVID, sino hablan de contagios, es decir, personas que se han contagiado. Acá seguimos hablando de personas que han presentado COVID-19, es decir, la enfermedad. Por lo tanto, no sabemos si es que hay más casos asintomáticos que podrían ser quienes aumenten el número de casos. Yo creo que es muy importante el tener el diagnóstico oportuno, y eso hemos hablado desde el inicio de la pandemia, sobre todo desde la academia, ¿no? Las organizaciones de salud. El hecho de que el diagnóstico oportuno, temprano, ayuda a cortar la cadena de transmisión, a tener un diagnóstico temprano para que las personas puedan aislarse oportunamente y también puedan tratarse oportunamente. Muchas personas que no han tenido un diagnóstico temprano han pensado que es una alergia o han pensado que es una gripe y no se han atendido de manera oportuna. Entonces, el diagnóstico temprano tiene múltiples efectos, desde el prevenir nuevos casos hasta prevenir una enfermedad grave y la mortalidad. Entonces, definitivamente es uno de las acciones que ojalá en algún momento el gobierno la considere prioridad y aumente la capacidad diagnóstica a nivel nacional y podamos tener información, porque también brinda datos para poder tomar decisiones oportunas y prevenir una presión al sistema sanitario. ¿Qué tan importante, doctora Gómez, puede ser el hecho de realizarse una prueba, ya sea PCR o estas pruebas de antígeno, antes de vacunarse para las personas que aún no lo han hecho? Si es que yo tengo, por ejemplo, una sospecha, estuve con un caso sospechoso o me expuse y desconozco si las otras personas estuvieron o no contagiadas, me puedo realizar una prueba antes de la vacuna. ¿Para qué? Para que mi cuerpo esté libre de enfermedad, pueda recibir la vacuna y generar estos anticuerpos. En el caso de las personas que se han contagiado, se sugiere esperar al menos un mes después del contagio para poder recibir la vacuna. En algunos casos, no sé si es que el Ministerio de Salud ha cambiado, pero esperaban al menos 3 meses. Sin embargo, se recomienda que un mes después ya puedan recibir su vacuna, su dosis primera, su segunda o su dosis refuerzo para poder evitar los casos graves. Hay que tomar en cuenta que tanto la vacunación como la enfermedad tiene un tiempo en el cual los anticuerpos, es decir, mis defensas empiezan a reducirse. Yo ahí es cuando necesito una dosis refuerzo, y eso es lo que se ha observado a nivel mundial. Ojalá con la reducción de la circulación del virus, el aumento de la vacunación, no necesitemos estas dosis cada cierto tiempo a corto plazo, sino más bien se pueda realizar 1 o 2 veces al año como máximo y podamos mantener esta seguridad frente a este virus, ¿no? Ojalá y nos pongamos todos de acuerdo a nivel mundial y erradiquemos este virus, pero se necesitan esfuerzos gubernamentales. ¿Cómo ve usted el tema de los niños en Ecuador? ¿Cómo está siendo tratado esta corriente mundial que trata de incluir a todos los niños de 5 años hacia arriba? Definitivamente es muy importante el que también puedan ir generando estos anticuerpos, y además ayuda a reducir la circulación del virus, no le da la oportunidad al virus de mutar y que en algún momento una de estas mutaciones le dé una ventaja, sobre todo en este grupo etario también. No se ha visto una enfermedad grave en este grupo etario, sin embargo sí se ha visto que al vacunar en mayor porcentaje a la mayor cantidad de gente se puede reducir esta circulación viral, lo cual es positivo. Ahora, en el caso de los niños, yo pienso que debemos darles toda la seguridad, brindarles la oportunidad de volver a clase, de volver a la presencialidad, pero para eso se necesita también priorizarles, ¿no? Hemos priorizado los malls, hemos priorizado las fiestas de las ciudades, pero no hemos priorizado el retorno a clases y brindarles seguridad, ¿no? Y por una parte está la vacunación, pero por otra parte también está que nosotros como adultas también nos cuidemos y reduzcamos esta circulación del virus, porque no es que los niños van a clase y ahí se contagie, los niños van
con el virus porque se contagiaron fuera de las instituciones. Entonces, si es que se controla fuera de las instituciones, se puede controlar dentro de las instituciones. En lo que respecta a las medidas tomadas por el gobierno, ¿cómo las considera usted? ¿Está bien lo que se está haciendo? El presidente de la República ha anticipado de que no habrá encierros en Ecuador, de que se hará todo lo necesario y lo posible para que las actividades sigan cumpliéndose en forma normal. Se ha llamado, sí, por parte de las autoridades a que se cumplan con medidas biosanitarias. Bueno, yo ahí discrepo con el presidente en términos de que en una pandemia uno no puede decir necesitaríamos o no necesitaríamos nuevos confinamientos, ¿no? Yo creo que incluso quienes nos dedicamos a la epidemiología y a la salud pública muchas veces no podemos predecir eso, y menos aún cuando no hay datos, cuando no sabemos lo que está sucediendo. Claro, y vemos lo que está pasando al otro lado del océano. Varios países en Europa han tomado medidas drásticas. Exactamente, y además hay que tomar en cuenta que no tenemos un sistema fortalecido de salud, no sabemos qué es lo que pasará, cuál será la presión que tendrá el sistema de salud. Yo creo que decirle a la población no vamos a tener confinamiento es también darle una falsa sensación de seguridad de lo que pueda suceder, independientemente de lo que suceda, no va a haber confinamiento. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos y cautelosos en la comunicación que se da a la población, y sobre todo cuando se necesita comunicación de riesgo, es decir, estamos frente a un riesgo, necesitamos cuidarnos, pongamos todos de partes. ¿Para qué? Para que no lleguemos a un confinamiento. Entonces yo creo que por ahí podría haber sido la comunicación desde mi punto de vista. Las acciones que se han tomado por el COE nacional, ojalá las hubieran tomado de una manera más temprana, porque empezaron desde el 22-23 y lamentablemente ya hubo cenas de Navidad, hubo muchas fiestas que continuaron, las fiestas de Quito, las fiestas de Cuenca, las fiestas de Guayaquil, y que han ido aumentando el número de casos. En este momento estamos en una situación muy similar a lo que sucedió el año pasado, de que justamente para Navidad y Año Nuevo hubo que reducir la movilidad, aumentar restricciones, con la ventaja de que ahora tenemos la vacunación. Sin embargo, estamos frente a un virus que se transmite rápidamente y que en algún momento puede generar alguna presión en el sistema de salud. Hemos visto que ya hay aumento de uso de camas, no sabemos cuánto, ojalá haya esta información de cuántas camas están libres, cuántas camas están ocupadas, porque los porcentajes no nos dicen una realidad, ¿no? Cuántas camas se han delegado para esta enfermedad, si ha aumentado o no se ha aumentado la capacidad de respuesta del sistema de salud, cuántas camas UCI, etcétera. Como toda esa información, ojalá la sepamos como ciudadanía también para tomar mejores decisiones. Si yo sé que mi probabilidad de contagio en Cuenca es alto, es medio, es bajo, y además cuál es la capacidad hospitalaria, también le da a la ciudadanía herramientas para tomar mejores decisiones. Yo creo que el llamado desde las autoridades en el país funciona cuando la autoridad dice estamos en riesgo, hay un aumento de casos, cuidémonos. Se ha visto que efectivamente en nuestro país hay una reducción en la velocidad de aumento de casos. Pero desde mi punto de vista, ojalá no llegara tan tarde, sino más temprano. Y sobre todo después de las fiestas de Quito, yo creo que ya debió haberse dado algún tipo de comunicación. Ahora, doctora Gómez, quizás otro tema que preocupa es que pese a los anuncios, aunque sea pocos, que hace, por ejemplo, el COE nacional, las advertencias, las restricciones, estas no se cumplen y al parecer es muy difícil que alguien las haga cumplir o que las esté haciendo cumplir. Acabamos de pasar las festividades navideñas y pudimos ver locales, moles y distintos espacios abarrotados de personas. Quizás aquí en Cuenca el uso de la mascarilla es un poco mayor que en otros lugares, pero sin embargo pudimos ver situaciones de esta naturaleza en distintos puntos de la ciudad, especialmente en el centro histórico, y prácticamente un nulo control de esto. Definitivamente se necesita no solamente acciones desde lo gubernamental, sino también desde la ciudadanía, ¿no? El apoderarnos y querer controlar esta pandemia. Definitivamente en el caso de Navidad se observó cómo hubo aglomeraciones, no hubo un cuidado, también los vimos en las fiestas.
y falta, ¿no? Falta ese compromiso. Yo creo que tampoco se priorizó Navidad, no se priorizó Año Nuevo, porque sabíamos que esto iba a pasar, ya lo veníamos diciendo, lo observamos en los países europeos, de cómo luego de una gran movilidad, eventos masivos, hubo un aumento de casos. Esto se veía venir, se podía prevenir de alguna manera, pero como decía, necesitamos un trabajo conjunto. Implica un trabajo conjunto desde lo gubernamental conjuntamente con la ciudadanía, porque por una parte sí necesitamos aumentar los ingresos económicos, estamos frente a una crisis económica, pero cómo equilibrarlo, ¿no? Y también el dar a conocer a la ciudadanía cuáles son las cosas que sirven, cuáles son las acciones que funcionan. El uso de mascarilla, el distanciamiento físico. Justamente hoy salió también un estudio que habla de que la mejor mascarilla es la N95 frente a esta nueva variante, y en el caso de que se utilicen mascarillas quirúrgicas, utilizarla sobre la mascarilla N95. Entonces son detalles que son importantes, ojalá que se multiplique esta información. ¿Para qué? Para que las personas también se cuiden. En el caso de nuestra ciudad, efectivamente, yo lo he podido observar, lo he podido ver y lo he podido vivir de manera muy cercana. El uso de la mascarilla es bastante positivo, la gente lo usa mucho, incluso se llama la atención, ¿no? Mutuamente, a veces no está con la mascarilla, algunas personas se olvidan, pero definitivamente en su mayoría hay un gran uso de la mascarilla, lo cual es positivo. Sin embargo, si hay un exceso de falsa sensación de seguridad con la vacunación, y por favor el llamado a cuidarnos y a sumar a la vacunación, tener la vacunación al día y sumar estas acciones para poder disminuir la circulación del virus, y eso depende de todas y todos. Y también un llamado desde las autoridades, ¿no?, al uso de mascarilla, a la disminución de estas aglomeraciones que se dan, y un llamado también a los dueños de los sectores públicos y privados, a los sectores privados específicamente, y a quienes manejan los sectores públicos también, a que ayuden y sean parte de este control. Las festividades de Navidad han quedado atrás, en todo caso, esperemos no ver nuevas olas o rebrotes, pero vienen las festividades de Año Nuevo. Terminemos con sus recomendaciones finales con respecto a estas festividades. En el caso de las festividades de Año Nuevo, evitar las aglomeraciones, definitivamente es importante evitar los espacios cerrados. Si es que se reúnen con familia con la que no conviven y que desconocen cuál ha sido su riesgo de contagio, evitar estos lugares cerrados, sino más bien priorizar los lugares abiertos, no reunirse con muchas personas, usar la mascarilla todo el tiempo. Si es que deciden comer, separarse, mantener estos 2 metros de distancia, usar el alcohol. Y también, si es que yo tengo duda, si es que yo me expuse, si es que yo estuve en algún tipo de riesgo de contagio, evitar irme a estas reuniones, evitar estar con otras personas y autoaislarme al menos 10 días. Y a los 5 días, por favor, realizarse una prueba, o si es que deciden no realizarse la prueba, autoaislarme unos 15 días para poder evitar un posible contagio. Acudir tempranamente al médico, realizarse las revisiones para que esta enfermedad no se agrave. Y cuidarnos entre todos. Cuando yo me cuido, también estoy cuidando a los demás. Muchas gracias, doctora Gómez, por habernos acompañado y por sus recomendaciones.